Muy buenas noches, amigas y amigos que comparten con nosotros esta velada aquí en medio de la lluvia. Está lloviendo muy fuerte en el estado de Chiapas. Creo que en otros estados también está por ahí una tormenta llamada Enrique. Y bueno, pues en medio de la lluvia y bajo también el asedio de la pandemia, 238,242 muertos reconocidos en el caso de México, ubicándose como uno de los países con más víctimas, pues seguimos en el programa En Contextos del diario Ultimátum para platicar con ustedes sobre la agenda sociopolítica nacional, los temas locales, los temas que, bueno, que están en el ámbito de la discusión y que es importante que tengamos su opinión y que, bueno, platiquemos con ustedes. Así es que, por favor, mándenos su opinión. Hoy vamos a tratar temas muy interesantes, vamos a platicar con ustedes. Primero, como lo hacemos todas las noches, le enviamos un saludo muy cordial a todas las personas, un abrazo solidario a todas las personas que han sufrido del COVID o que han sufrido también la pérdida o la enfermedad de algún ser querido. Un abrazo solidario a todos los médicos, enfermeras, que algunos ya hasta los están despidiendo porque parece que como ha bajado un poco la curva de incremento del COVID, pues empiezan a despedir a los enfermeros y médicos, algo verdaderamente incomprensible, pero bueno, así está ocurriendo. A todos los médicos, enfermeras, todas las personas que han estado al frente de batalla, nuestro máximo reconocimiento. Muy buenas noches, Keta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, acá desde casa. Gusto saludarte, Keta. Pues sí, así nos estamos acostumbrando ya. La UNAM acaba de anunciar que va a seguir con las clases a distancia. Así es que esto ya llegó para quedarse, amigas y amigos, estar reunidos a través de estos medios a distancia, a través del Zoom y a través de otras plataformas, pues va a ser algo ya muy común. Yo creo que ahora va a ser hasta para las familias. Pero bueno, hay que irse acostumbrando, es una nueva realidad. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Gusto saludarte, Ricardo del Muro. Y Gilberto Zavala, maestro Gilberto Zavala, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Víctor, buenas noches a todos. Me da gusto estar nuevamente acá acompañándolos. Pues hay varios temas, ¿no? Vamos a poner sobre la mesa a reserva de que ustedes o que la gente que nos escucha tenga un tema adicional, pues por supuesto lo tocamos aquí, analizamos, damos nuestra opinión. Recordemos que esto es solamente para abrir el debate porque la opinión más importante la tiene usted, amiga y amigo que nos sigue en las redes. Y bueno, pues es importante que estemos informados. Aquí hay algunos elementos. 3 temas que quisiera poner sobre la mesa para que ustedes me digan por dónde empezamos. Uno de ellos, 3 renuncias que se han dado en la última semana, en los últimos días en el Gabinete Federal. Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, Gabriel García, coordinador de los programas sociales y coordinador de todos los superdelegados a nivel nacional, y la renuncia también de la directora del Metro en la Ciudad de México, Florencia Serranía, se llama, ¿verdad? Muy bien, 3 renuncias. Otro tema muy importante, Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, acaba de anunciar por primera ocasión el gobierno federal reconoce el aumento de los feminicidios en el país. Es algo interesante y dice, entre otras cosas, que hay un aumento del 7% en los últimos meses o años. Ahí, Keta, yo creo que sería bueno que intervinieras con este tema del aumento de los feminicidios, que por cierto, dentro de ellos, en el reporte, se señala que Chiapas es una de las entidades con mayor incremento de feminicidios. Aguas, ojo, están pasando cosas raras, cosas que no nos gustan. El incremento de los feminicidios en todo el país y particularmente lo que ocurre en el estado es algo que hay que ponerle mucha atención. Y un tercer tema que vamos a tratar, si ustedes están de acuerdo, la Suprema Corte de Justicia acaba de pronunciarse sobre los amparos que interpusieron diversas personas en meses pasados, incluso años, porque esa es una lucha o un trabajo o una iniciativa que tiene varios años, que se acaban de pronunciar sobre el uso lúdico de la marihuana, el consumo y el cultivo de la marihuana para uso lúdico. Pongan ahí, subrayen, uso lúdico acaba de ser despenalizado en México. 3 temas muy importantes de gran trascendencia que yo creo que vale la pena analizar. Empecemos con si quieres, con lo de la renuncia, Ricardo del Muro, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues yo creo que las 3 renuncias y que seguramente va a haber más en el gabinete porque estamos a medio camino de que termine el gobierno de López Obrador, seguramente va a haber más. Pues es un resultado evidente que está muy relacionado con
bueno, es un hecho que está muy relacionado con los resultados electorales del 6 de junio, definitivamente por donde se quiera ver. Por un lado, el caso de Erendira Sandoval, que no la podemos desligar de John Ackerman, en donde pues trascendió, no tenemos los elementos para probarlo, pero trascendió que la acusación, o al menos la filtración de las acusaciones contra Salgado Macedonio de abuso, de presunta violación o abuso contra una mujer, y que originalmente se pensó que fue una bolita que se echó para interrumpir la candidatura de Salgado Macedonio, pues se volvió una gran avalancha que afectó a todo el proyecto de Morena, ya que el presidente se negó a remover a Salgado Macedonio como candidato de Guerrero, y bueno, ahí creo que fue evidente la mano de Irma Eréndira, y también pues se ha comentado que su despido, como lo hizo el presidente en una forma muy seca, y como que se mandó un mensaje para todos aquellos que digamos no siguen las directrices del presidente. En el caso de este joven que, bueno, Gabriel García. De Gabriel García, pues también evidentemente no había pretexto para perder la mitad de la Ciudad de México, dado que se le habían dado todas las facilidades desde hace tiempo para operar todo este proyecto de los servidores de la nación. Entonces definitivamente otro fracaso, ¿no? Y aquí sobre todo con un personaje que había estado ligado a las campañas de López Obrador de tiempo atrás. Y el caso de la señora Florencia Serranía, pues ya era una petición a voces de que saliera, o sea, hasta la fecha es algo inconcebible que con todos los accidentes que han ocurrido en el metro, todo el mundo está cargando la culpa, todo el mundo está siendo señalado como responsable, y la directora pues optó por el camino fácil de decir yo nada más soy directora y esconder la cara, y entonces yo creo que ya era algo necesario que se tenía que hacer. Esto va junto con la promesa del presidente López Obrador de que antes de que termine su sexenio va a dejar encarrilada la línea 12, sobre todo del ramo de Mixcoac hasta Tláhuac, que es un punto básico, porque de otra manera estas personas quedan incomunicadas del centro de la Ciudad de México. Ese sería mi comentario. Muy bien, entonces tu comentario básicamente señala que los ajustes se deben a los resultados electorales. Fundamentalmente. O sea, otra vez hagamos un recuento muy rápido. En el caso de Irma Eréndira, por la disputa que tuvo Irma Eréndira con Félix Salgado Macedonio, pretendiendo que el hermano de Irma Eréndira, lo digo, o sea, lo reitero por si la gente del público no está informada, ¿no? Muy correcto, sí. Si el hermano de Irma Eréndira, Pablo Almícar Sandoval, que era delegado de los programas sociales en Guerrero y que pretendió ser candidato de Morena al gobierno de Guerrero, fueron los que filtraron esas acusaciones contra Félix Salgado Macedonio, que terminaron por convertirse en algo que les afectó no solamente en Guerrero, sino en el Distrito Federal y en el resto del país, y que hizo que se pusiera en duda lo de Morena. Pero hay un elemento más. Déjame decirte que John Ackerman los últimos días también escribió unas cartas muy duras contra Mario Delgado, el presidente de Morena. Es decir, la disputa ya entre John Ackerman, Irma Eréndira y ese grupo, porque es un grupo político que tiene al interior de Morena, contra el grupo de Mario Delgado, ya es una pelea, digamos, muy profunda. Y la primera víctima, pues Irma Eréndira Sandoval. La segunda, el caso de Gabriel, dices Ricardo del Muro, se debe a la falta de operación efectiva de Gabriel García, que teniendo más de 30,000 millones de pesos para programas sociales, siervos de la nación y bueno, y muchos recursos y recursos de la presidencia, no logró tener una elección contundente, y eso le molestaría al presidente, según lo que mencionas. El caso de Florencia Serranía, pues es una forma de quitarse un poquito de encima la presión de lo del metro. Es correcto, ¿no?
Ahí hacemos ese contexto. Gilberto Zavala, ¿qué opinas de esta situación, de las 3 renuncias y del contexto que nos dice Ricardo del Muro? Primero yo diría que en el caso de los 2 primeros, Irma Heréndira Sandoval y de Gabriel García, no son renuncias, son ceses. En mi opinión fueron ceses, fulminantes diría. Y en el caso de Irma Heréndira, ¿no? Sí, Irma Heréndira, creo que se confió mucho, basada la relación tan cercana que ella ha mantenido con el presidente de la República. Sí. Confió mucho y quizá por eso se justificaría ese margen de maniobras políticas que llevó a cabo cuando vio la posibilidad de ayudar a su hermano para que fuera el candidato por Morena en el estado de Guerrero. Creo que el apoyo incondicional, firme del presidente no tiró a Salgado Macedonio. Creo que Salgado Macedonio es el gobernador de facto gracias al apoyo incondicional del presidente de la República. Irma Heréndira, entonces, creo que es de las duras, de las rudas hasta cierto punto, y se va sin mayor pena ni gloria. Gabriel García, creo que el presidente quedó muy sentido por el resultado electoral, efectivamente, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero evidencia, así como está planteado, y así como lo resumes tú, Víctor, que teniendo tantos millones de pesos en el marco de los programas sociales, cómo se fue a perder el corazón donde efectivamente desde el 1997 gobernó la izquierda y que hoy más que nunca tenía que seguir gobernando la izquierda, las alcaldías o las delegaciones antes. Y entonces eso está, en mi opinión, diciendo por qué se descuidó la Ciudad de México, y entonces el hilo se rompe por lo más delgado. Lejos de acusar a Claudia Sheinbaum, pues alguien tiene que ser sacrificado, y le tocó a Gabriel García. Gabriel García creo que estaba confiado en que iba a caer para arriba, pero creo que no, creo que sale de la gracia del quien ejerce el poder, y me parece que en el caso de Estefanía Serranía, bueno, ni existía, ¿no? Era directora porque cobraba como tal. Nunca le permitieron dar la cara, y creo que allí el presidente también tiene que entrar porque ahí hay costos muy sensibles, tanto para uno y para otro de sus delfines, para la presidencia del 2024, para la cuestión electoral. Claudia y Marcelo Ebrard. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Oye, ¿cómo ves? ¿Es suficiente con la renuncia de Florencia Serranía? ¿O se requiere en realidad ir por bueno, hay quienes solicitan que haya una investigación más a fondo, sí, que claro, no es suficiente su renuncia, porque no solo fue lo de la línea 12, sino, no sé si recuerdan que también hubo un incendio por enero de un centro de control, y también hubo un choque de trenes donde también hubo un muerto, ¿no? Entonces sí, han sido varios sucesos. Sí, han sido varios sucesos, y luego ahora con su salida, ¿verdad? Ahí sí Claudia Sheinbaum hizo una serie de elogios al trabajo de Florencia Serranía, ¿no? Pues ella pagó el pato de esta tragedia del metro, que finalmente pues ella estaba directamente involucrada. No sabemos si no le hicieron caso, si ella presentó informes sobre la situación, si pidió ayuda. Desconocemos el contexto en el que se dieron estos sucesos, ¿no? No sé si ella, pasado un tiempo, hablará al respecto o si se quedará callada sobre si le dieron apoyo o no le dieron apoyo, que cuál fue su papel como directora del metro. Una gran responsabilidad ser directora cuando no tienes recursos para hacer reparaciones, para el mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando uno ocupa un cargo como estos, adquiere una gran responsabilidad, sobre todo porque están involucradas vidas humanas. Entonces, tu responsabilidad también es exigir a tus superiores que te hagan caso. Pero
pero no es solamente un asunto de presupuesto. Fíjate que, por ejemplo, el metro, sí es cierto que ha venido bajando la inversión, sobre todo en mantenimiento, pero ella declaró en el primer accidente que ella era la directora y además la directora general y además la directora de mantenimiento, porque no quiso nombrar nunca a un director de mantenimiento. Es decir, también hay un poco, digamos, de falta de responsabilidad, ¿no? De negligencia. O negligencia, digo, o hay una negligencia de parte de ella, ¿no? Claro, y también pues de Claudia Sheinbaum, o de quien, no sé si hay un superior arriba de ella, ¿verdad? Que le pudiera haber exigido, pues nombra al de mantenimiento, ¿verdad? Claro. Presente informes, cuál es la situación del metro, la propia ahora ya no se llama asamblea, ¿cuál es el nombre? No, ya es el Congreso local. El Congreso local que también pudieron haberle exigido desde el primer asunto, haberle exigido un informe más a fondo. Pero más bien, maestra Queta, me parece que esta señora fue directora de papel, ¿no? Yo no recuerdo, no he visto ningún posicionamiento antes de la tragedia de ella que figurara como directora. Cuando ya suceden las dos tragedias, bueno, hace una opinión que no valía la pena, y creo que al final de cuentas, creo que fue hecha a un lado, creo que estorbaba más. Claro, por la vulnerabilidad política en la que puso. Pero si fue directora de papel, entonces, ¿quién? Sí, claro. La pregunta aquí, en el caso de ella ¿sería tan ingenuo el gobierno de la Ciudad de México al creer que con esto es suficiente para atender el tema de la tragedia del 3 de mayo, de cuando se cae el tren? Me parece que sería muy, muy ingenuo creer que con esto se resuelve. Una renuncia o la renuncia de la directora no es suficiente. Hay que atender el tema no solamente de la reparación del daño a las víctimas, sino darle certeza, seguridad a los usuarios del metro. Es decir, eso todavía no han dicho cómo atenderlo. Y el informe que presentaron, que primero salió en el New York Times y se enojaron porque se filtró la información, porque salió en el New York Times, señala claramente que hay responsables de la administración de Marcelo Ebrard. Y eso es lo que han querido borrar. Y Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él va a ser el único, más bien lo dijo Claudia Sheinbaum, que va a ser el propio presidente el que va a dar los informes respecto a lo del metro. Es decir, no se han hecho las cosas con la debida asepsia para que la ciudadanía quede conforme con lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, no? Claro. Termino tu comentario en esa parte. Sí, ahora también Claudia Sheinbaum va a ser como de papel, ¿no? Porque va a ser el presidente quien dé los informes respecto a la situación que guarda el metro, ¿no? Ella va a quedar hecha a un lado, aunque yo creo que ella es la que va a hacer los informes, o su personal, o el presidente nombrará una comisión que se encargue de hacer el informe, ¿no? Pero eso es para quitarle presión para que no la afecten en su carrera presidencial, ¿no? ¿Qué tal? Así es, y entonces eso también es muy desafortunado, ¿no? De parte del presidente, que por querer cuidar la imagen de Claudia Sheinbaum, pues no tome cartas en el asunto y se vayan más al fondo de la situación. Y me sorprende que no le hayan querido indilgar la culpa a Mancera, ¿no? Yo creo que de alguna manera también lo trataron de hacer, porque pues también yo creo que Mancera, aunque no sucedieron los accidentes en su periodo, no sé qué tanta responsabilidad pudo haber tenido en el mantenimiento del metro en su periodo de gobierno. Recuerda, ¿no? Que Mancera inició una persecución contra Marcelo Ebrard, incluso levantó actas, hizo declaraciones. ¿Tú cómo ves, Ricardo del Muro? Porque parece ser que de las tres renuncias, o de los tres movimientos, decía Gilberto Zavala, destituciones, esta es como la que nos genera más dudas, porque las otras dos ya sabemos que tienen que ver con cuestiones electorales, inminentemente son ceses inmediatos. ¿Cómo ves este caso de Florencia Serranía? Pues sí, efectivamente era su llegada a ese puesto desde un principio fue cuestionado, fue un caso semejante al de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, una persona que no tenía, de entrada se sabía que no tenía el perfil para ocupar un puesto como ese,
Y también entra ahí mucho conocer la mafia o el grupo, cómo estuvieron los movimientos al interior del metro, no lo sabemos, eso seguramente va a salir a la luz del sindicato y los grupos que ya estaban. Ahora, yo creo que aquí el principal afectado, y al menos lo que señaló el primer análisis o la primera investigación que se hizo con los técnicos, creo que eran noruegos, suecos, ¿no? Suecos, y que pues coincidió con la filtración que se le hizo al New York Times. Puede que se observó de que era una falla estructural. Entonces, ahí tiene toda la responsabilidad Marcelo Ebrard. Todo empezó mal porque en otro país o en otra sociedad, de entrada, la directora, lo que sucede en estos casos es que el director lo primero que hace por honorabilidad es presentar su renuncia para no entorpecer las investigaciones, pero aquí la señora se quiso hacer a un lado y entonces pues prácticamente la tuvieron que despedir. Y ahora por el otro lado, de que lo que dice Gilberto Zavala es que pues ni siquiera tuvo oportunidad, o sea que ella en realidad no era ni la que tomaba las decisiones y que no tiene oportunidad, pero el punto que tú dices, Ricardo del Muro, me parece muy interesante. No, o sea, ahí fue error de ella, o sea, finalmente si a ti te ponen en un puesto, o sea, a ti te ofrecen un puesto directivo, por muy atractivo que sea, y ves que no tienes movilidad y ves que hay un montón de intereses pues claro, alrededor tuyo, pues por lo más, ya no lo digas honesto, lo más lógico para evitar problemas es renunciar. Pues claro, eso lo hicieron en su momento otros funcionarios, lo hizo el de Hacienda, lo hicieron otros funcionarios del gobierno de López Obrador, pero pues cada quien cumple en ese sentido y por lo demás pues es cierto, o sea, evidentemente yo creo que uno de los errores que ha cometido López Obrador desde un principio es estar concentrando todas las funciones de vocero de todos los temas posibles. Eso lo desgastó mucho en la primera etapa de su gobierno y lo va a seguir desgastando porque finalmente es cierto también que saca a Claudia Sheinbaum de la polémica, de estar contestando, evita el enfrentamiento que era previsible entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Con eso es una forma de evitar las filtraciones, los dimes y diretes, etcétera, sí, y concentra él un solo vocero. Entonces creo que así está. Ahora, por el otro lado, pues el gobierno de la ciudad tiene que hacer la investigación, hasta donde yo tengo entendido, es de que va a ir al fondo y sí, ojalá lleguen a descubrir de qué se trató, imponer un castigo a los responsables. En su momento yo creo que el presidente se va a tener que definir entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. No, y por claro, el otro lado, pues a mí claro que me llamó la atención el hecho de que anunció que se iba a iniciar la reconstrucción una vez que se tuvieran los resultados o que se iba a hacer incluso en forma paralela a la investigación, porque algo que queda claro es de que esa zona de la ciudad, sin el metro es terrible, o sea, prácticamente ahorita todos los habitantes de la zona de Tláhuac y el que es sureste de la Ciudad de México, suroriente están incomunicados. El viajar por otros medios de comunicación es súper difícil. Entonces, creo que por ahí está la jugada política del presidente. Muy bien. Gilberto Zavala, ¿cómo ves Bueno, perdón, me gustaría señalar algo. Sí. Me gustaría leerles el currículum del nuevo director del metro. Cuenta es ingeniero químico. Sí, ¿sabes qué? ¿Qué tal? Creo que desde ahí empezamos mal. Su experiencia es en cuestiones medioambientales. En medioambientales, sí. Fíjate, Keta, que lo que pasa es que, por ejemplo, Ricardo del Muro decía hace un momento, es que no tenían el perfil. Yo no estaré muy de acuerdo. Florencia Serranía tiene formalmente, académicamente, sí el perfil. Lo que no tiene
o lo que no tuvo, o lo que fueron esas capacidades políticas para el otro tema que mencionó Ricardo del Muro, pues el tema del sindicato, el tema de la gestión de los recursos, el tema del carácter para poder obtener el presupuesto suficiente, digamos, anticiparse a los conflictos, etcétera, etcétera. Pero regresando al tema que tú mencionas y que pones sobre la mesa, que está el nuevo director, pues lo que pasa es que ellos fueron, él y Claudia eran amigos en la universidad, eran de la Facultad de Ciencias, son de la misma generación. En la Facultad de Ciencias está en la misma facultad química, física, biología, esas tres carreras básicamente, y ellos son de la misma generación, digamos, es su brother de la carrera, así. Su club de amigos. Sí, eso es su brother de la carrera, eso sí me consta a mí. Ellos eran de la Facultad de Ciencias, los dos, y Bueno, ¿cómo ves, Gilberto Zavala, ese tema? Para que cerremos este tema, pasemos a un tema más que queremos que Queta lo abra, el siguiente tema. Gilberto, cerremos este. De acuerdo, mira, yo nada más recuperaría que me parece que cuando el presidente resiente ese reportaje o esa editorial del New York Times, la reacción del presidente me parece que conlleva justamente a que esta señora Estefanía Serranía quedara mayormente oculta. Y entonces se habla de una filtración. ¿Filtración de qué? No hay ninguna filtración, simplemente hay un resultado, digamos, anticipado a lo que finalmente ocurrió, en parte, porque esa investigación concluye, digamos, solamente el aspecto técnico, pero no concluye los costos económicos, ni los costos políticos, ni la culpabilidad de nadie. Claro. Y en mi opinión, creo que están buscando distanciar lo más posible el efecto de la línea 12 de la acción política, es decir, del castigo como tal. Creo que están buscando distanciarse, están tomando esa parte. Y creo que por eso Estefanía, que ya era una renuncia que ya la había presentado, finalmente es sustituida sin mayor pena ni gloria, y ahí están, si se va a aprovechar políticamente o no. Muy bien. Queta, el segundo tema que decíamos y que ofrecimos para platicar con la gente que está hoy en la red. Anuncia la secretaria de Seguridad Pública, la secretaria nacional, por primera ocasión este gobierno reconoce el aumento de los feminicidios en el país, algo gravísimo, gravísimo, y señala a Chiapas como una de las 5 entidades donde más se ha incrementado el feminicidio. A nivel nacional, 7%. ¿Qué opinión tienes, Queta? Tú has seguido ese tema durante muchos años, el tema de los feminicidios, el tema de la violencia de las mujeres. A mí particularmente, déjame decirte, antes que el comentario, me parece interesantísimo que el gobierno federal esté reconociendo este problema. Eso me parece que es un buen avance. Pero ¿tú cómo lo ves, Queta? Así es, coincido contigo en este reconocimiento, pero sí es preocupante el aumento. Por ejemplo, en Chiapas, cuando se decretan las alertas de violencia de género, que ya tienen 5 años funcionando, no se hace por el número de feminicidios, se hace porque existe violencia estructural. Quiere decir que en Chiapas, en los municipios donde se dicta la violencia de género, que son 7 municipios y 16 de la zona indígena, es porque existen brechas de género, porque existe discriminación hacia la mujer, por una serie de puntos, ¿verdad? Porque no existe policía profesional dedicada a estos temas, que hay impunidad, por una serie de temas, pero el punto no era por feminicidios. Sin embargo, de un tiempo acá los feminicidios han aumentado y además es terrible porque se han dado muchos feminicidios en niñas, ¿no? Ha habido muchos feminicidios hacia sí, es cierto. Niñas. Ha disminuido el número de edad en el cual son víctimas. Ha disminuido el número de edad hacia los feminicidios, lo que es preocupante, ¿no? Y también molesta en muchas ocasiones la existencia de impunidad. Por ejemplo, una joven que fue asesinada por su pareja en diciembre en Jiquipilas, hasta el momento no han logrado capturar al asesino, ¿no?
Y así se da en muchas de estas situaciones. Y también se da, por ejemplo, que feminicidas que ya están en la cárcel, de repente en una revisión de su caso, salen libres antes de que se cumpla su condena. Entonces, esto enoja mucho a la sociedad, ¿verdad? Porque existe mucha impunidad en este sentido. Creo que hay espacios, ¿verdad?, donde existe un equipo de mucho trabajo, muy comprometido, por ejemplo, el Centro de Justicia para las Mujeres. Hay un equipo muy serio ahí trabajando, ¿no? En la Fiscalía hacia las Mujeres, de Derechos de las Mujeres, ha habido varios cambios de directoras. Tenemos a la alerta de género que ahorita está ocupada por Candelaria Rodríguez Sosa, ¿verdad? Una compañera de muchos años también en esta lucha. Y en varios lugares existen los módulos de atención inmediata para temas de violencia de género, por ejemplo, en Chiapa de Corzo, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Tonalá, Tapachula, que son los lugares donde está decretada la alerta de violencia de género. Entonces nos preguntamos, si ya existen las instituciones, si se capacita a la policía para que sea una policía profesional, si existen las unidades policíacas de atención a mujeres conformadas por mujeres, como ha sido de siempre la solicitud, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad que nos lleve a esta situación? Muy bien. Todavía muchas mujeres no denuncian, ¿no? Muchas mujeres son asesinadas por su pareja, viven episodios de violencia continuamente y no se atreven a denunciar a su pareja. Y en algunos de los casos que sí se atreven, los procesos de justicia son muy lentos, ¿no? Continúan viviendo muchas veces con el agresor y se desemboca en un termina en feminicidios, ¿no? Muy bien, perdón, ¿qué tal? ¿Sí? Voy a pedirle que nos dé la opinión a Ricardo y a Gilberto, porque tenemos poco tiempo, nos están diciendo que tenemos poco tiempo, entonces claro, no quisiera irme sin que tuviéramos la opinión de los compañeros. Ricardo del Muro, de un minuto, de tu opinión, 1 minuto y medio máximo, por favor. Bueno, yo creo que ya lo tocaste y creo que es lo que vale la pena, bueno, uno de los puntos que vale la pena resaltar es que efectivamente sí, por primera vez el gobierno agarra y públicamente en una conferencia mañanera da a conocer la cifra y reconoce el incremento de los feminicidios, reconoce el problema de este problema y aparte Rosa Isela Rodríguez, la secretaria, ella agarra y señala de que se están estableciendo mecanismos de más pronta justicia para el caso de feminicidios. Hay que señalar que, por ejemplo, en la Ciudad de México, todo homicidio contra una mujer, independientemente de que tenga las características de feminicidio o no, se inicia la investigación siendo como un delito de feminicidio. Pero esto también, y esto yo me gusta a veces especular un poco sobre este tipo de acciones aparentemente súbitas, puede significar para el gobierno de López Obrador una atención fundamental en el caso de los feminicidios, que si logra al menos hacer notar la atención en lo que le resta de gobierno, podría recuperar un buen porcentaje del voto femenino que lo ha ido perdiendo. Y al menos buena observación. Creo que por ahí podría ir la pelota. Otra vez el asunto político electoral. Gilberto Zavala, ¿qué opinas de este tema? Tenemos poco tiempo. Mira, a mí me parece que la gran noticia, en mi opinión, no es el haber dado a conocer estas cifras durante la conferencia mañanera, sino que desde hace mucho rato se nos ha venido diciendo que Chiapas es el estado más seguro del país. Y hoy aparece justamente nuestro estado en el rubro a partir del referente de los feminicidios. Pero un dato mayor,
es que hoy mismo al mediodía en la ciudad de Comitán, la delegada de gobierno en esa región fue baleada, afortunadamente su camioneta. Pero esto habla también que la descomposición en términos de agresividad involucra al crimen organizado, al narcotráfico posiblemente, y habría que revisar nuevamente nuestra condición de seguridad o inseguridad, y yo espero que esto sea resuelto a la mayor brevedad posible, el caso de la delegada, pero que tiene un impacto en términos de la percepción de la seguridad o la inseguridad. Y yo creo que el dato de las mujeres creo que es un número alto. Qué bueno que el gobierno sí lo reconoce, pero hay que trabajar mucho más allá. Decía Rosa Isela en un primer informe del mes pasado, daba cuenta de todas las acciones que se han implementado en este rubro y sin embargo el mes pasado, no sé ahora, no habló nunca de ninguna detención relacionado con el crimen organizado. Habla de decomiso y todo ese rollo, pero no habla de detención de ningún miembro o individuo que esté relacionado con el crimen organizado. Me parece que ahí nos está quedando a deber aún este gobierno federal. Muy bien, pues vamos a cerrar este tema. Pues permítanme externar mi opinión. A mí me parece que es un acto muy positivo y me parece que encamina a la posible solución, al menos la disminución del dramático incremento de los feminicidios en el país, el hecho que el gobierno federal, en la máxima tribuna, digamos, de comunicación que tiene este gobierno, la 4T, esté reconociendo pues el aumento de algo tan dramático, tan grave para nuestro país. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, es decir, eso no soluciona nada, es solamente es un buen camino, es algo muy importante, y yo creo que es importante que también sigamos insistiendo en la necesidad de una cultura del respeto por las mujeres. El asesinato de las mujeres no solamente afecta a la propia víctima, sino genera una víctima alrededor, un conjunto de víctimas que pueden ser hijos, familias, etcétera, etcétera. Hay asesinos seriales de mujeres, pero no recuerdo yo un asesino serial de una mujer contra hombres, por ejemplo, ¿no? Hay pues una condición social de odio que se transmite y que se genera en ciertas sociedades, y cuando se permite, esto se va incrementando. Qué bueno que hoy el gobierno federal esté poniendo la cara y diciendo vamos a atender ese tema. Yo espero. Contextos.